Si el otro día reseñábamos La profecía del bueno de Richard Donner, uno de los grandes clásicos del cine de terror, de esta maravillosa ola satánica, ¿no?, que yo creo que venía un poquito a rebufo del Exorcista, hoy vamos al año 1978, el año en el que nací, para reseñar La maldición de Damien. Una secuela que, la verdad, no lo tenía fácil porque viene detrás de una grandísima película, que además fue un éxito en taquilla. Hoy nos vamos a calzar las botas militares para marchar directamente al infierno, o peor aún, a una academia militar. La primera película trataba sobre el terror de los padres al descubrir que su hijo era básicamente el anticristo, literalmente. Pero en esta secuela nos traen una pregunta aún más aterradora. ¿Qué pasa cuando el anticristo llega a la pubertad y lo mandan a la mili? Pues nada, preparad las palomitas que hoy vamos a desgranar esta gran película de finales de los 70 como es La maldición de Damien. Lanzada 2 años después de la original, La maldición de Damien tenía una presión considerable, porque amigos, La profecía no solamente había sido un taquillazo, sino que encima se había infiltrado en la cultura popular. De hecho, a día de hoy sigue siendo una gran influencia. Yo estoy convencido de que esta película generó un descenso en la natalidad por aquella época. Los productores, como siempre, olieron el dinero y dijeron, oye, ¿qué tal si hacemos un par de pelis más? Y claro, intentaron seguir explotando la gallina de los huevos de oro con un resultado interesante. Bueno, pues 7 años después del accidente que acabó con la vida de los padres de Damien, los padres adoptivos, nos encontramos a un Damien Thorne de 13 años. Ahora vive con su tío Richard Thorne, interpretado por el legendario William Holden, un industrial multimillonario, y su elegante esposa Anne, interpretada por la maravillosa Lee Grant. Damien es enviado a una prestigiosa academia militar junto a su primo Mark, con el cual tiene una buena relación, por lo menos hasta cierto punto de la peli. Aquí es donde la película intenta dar un giro con respecto a la original, y es que resulta que Damien no es consciente de su herencia satánica. Es un chaval popular, buen estudiante, bueno en deportes, un poquito demasiado perfecto, ¿no? De hecho, el niño no ha enfermado nunca, y lo peor, empiezan a ocurrir aparatosos accidentes a su alrededor. Cualquiera que sospeche de su verdadera naturaleza o que intente avisar de lo que podría ser Damien, acaba... bueno, digamos que no llega a la cena. La peli sigue la estructura clásica. Alguien descubre la verdad, intenta avisar y ¡pum! Accidente mortal. Tenemos que hablar de Jonathan Scott Taylor, que interpreta a Damien. Es un chaval que, la verdad, no ha hecho gran cosa después de esta peli. Tuvo unos cuantos papelillos en televisión aquí y allí, pero no ha tenido lo que se dice una carrera fulgurante. De hecho, se retiró de la actuación allá por los años 80. Asumir este papel tan icónico, sin ninguna duda, tuvo que ser un gran desafío para el chaval, pero tengo que decir que lo hace bastante bien. Consigue ese equilibrio entre encanto adolescente y frialdad reptiliana. Su mirada puede pasar de la inocencia a la pura maldad en un pestañeo. Transmite una especie como de lucha interna y aceptar de manera progresiva su naturaleza auténtica. Ya no es un bebé asesino sin motivación, es un adolescente descubriendo que tiene más poder que todos los profesores de la academia juntos, y además empieza a usarlos como le da la gana. Luego, como decíamos, tenemos a William Holden, que sí, una leyenda de Hollywood sin ninguna duda. Pero aquí no sé si es culpa del actor o más bien del personaje, creo que no se exprime del todo tener a una figura como Holden. Por supuesto que Holden tiene una presencia increíble, un carisma que flipas, típico de estas estrellas de Hollywood, pero su desarrollo es bastante más plano que el de Gregory Peck en la primera parte. El tipo pasa de la incredulidad a creérselo todo con una rapidez que uno se pregunta qué está pasando. Y ese conflicto interno que molaba tanto en la primera parte aquí es mucho más apresurado. Y no sé, he echado de menos ese momento en el que Gregory Peck no tenía ese pánico de que fuera verdad lo que le estaban contando. Aquí William Holden de pronto dice, vale, tengo que matar a mi sobrino. Genial. Como curiosidad, iban a contar con el mismo Gregory Peck para protagonizar esta segunda parte, inventándose que había sobrevivido a los eventos de la primera, lo cual no tendría ningún sentido viendo el final. Pero él dijo, mira, la verdad es que no. Y también se le ofreció el papel a Burt Lancaster y a Kirk Douglas, pero ambos rechazaron el papel y al final lo pilló William Holden, que como curiosidad iba a ser el protagonista en la primera parte, pero lo rechazó, y cuando vio el exitazo que fue La profecía, se arrepintió profundamente. Y por eso, en cuanto le ofrecieron este papel, dijo, vámonos. Lee Grant como Anne Thorne, la verdad,
es interesante. Esta sí que consigue ser una figura materna, realmente se preocupa por Damien y podemos ver ahí una complicidad bastante siniestra. Es uno de los personajes más enigmáticos y yo diría que mejor construidos de la película. Lee Grant era una actriz muy respetada, de hecho era la ganadora de un Oscar, y los productores, contando con ella, además de con William Holden, lo que buscaba era el efecto de la primera parte, que la secuela de la profecía fuera algo más que un slasher satánico, pura explotación, y darle más entidad y seriedad contando con grandes nombres de la gran pantalla. Y no nos podemos olvidar de Lance Henriksen. Antes de ser Bishop en Aliens o Frank Black en Millennium, aquí lo tenemos como el sargento Neff, un militar que resulta ser uno de los discípulos de Satanás, una especie de protector encubierto de Damien, que de hecho en la película hay unos cuantos. Tiene una presencia interesante y enigmática, y se puede decir que es el fan número uno de Damien. Y bueno, seamos honestos, si ves una secuela de la profecía te puedes esperar básicamente dos cosas: Damien siendo muy malo y muertes más creativas que en la primera parte, y eso era bastante complicado. Y amigos, en eso la maldición de Damien no decepciona. Las secuencias de muerte creo que son el punto fuerte de la peli y están coreografiadas con saña y mucha creatividad. El personaje de la periodista Joan Hart siendo atacada por un cuervo y luego atropellada por un camión. Bueno, esto es maravilloso. Bill Atherton en una angustiosísima muerte ahogándose bajo el hielo. Una escena con una tensión increíble. Y por supuesto lo que para mí es la joya de la corona de la película, la muerte del ascensor. Es una escena tan exagerada que parece una especie de predecesora de Destino Final. Un ascensor cae al vacío, el tío parece que ha sobrevivido y de pronto el cable del ascensor lo parte en dos en una escena muy gráfica y brutal que seguro que fue censurada en muchas versiones. Eso sí, tengo que decir que si esto llega a ser una película italiana, ahí hubieran metido mucha más sangre. Una escena guapísima que sin duda le daría motivos a la peña para no subirse en un ascensor durante una temporada. La película yo diría que también tiene una gran calidad cinematográfica. El director Don Taylor, que por cierto sustituía a Mike Hodges, que empezó a dirigir la película pero abandonó el proyecto, contó con Bill Butler como director de fotografía, que le da un toque muy pulido, con mucha clase y bien crafteada, con una cinematografía elegante, composiciones cuidadas y un uso muy guapo de la atmósfera, especialmente la academia militar por dentro y esos paisajes nevados. Mike Hodges, el director original, fue despedido después de solamente 3 semanas de rodaje. Según se dice, su visión era muchísimo más oscura y los productores no lo soportaron. Hubo diferencias creativas y lo despidieron. El tipo quería hacer una película más oscura y psicológica en lugar de centrarse más en muertes gráficas. Y Don Taylor, que era un director de estudio mucho más eficiente y menos conflictivo, fue el encargado de reconducir el proyecto hasta llegar a lo que fue realmente. Y por supuesto, amiguetes, tenemos que hablar de la banda sonora de Jerry Goldsmith. Bueno, amigos, la banda sonora es espectacular. Su partitura original para la profecía ya sabemos que ganó un Oscar. Y aquí se puede decir que hace una especie de revisita de estos temas. Como coger el Ave Satani y expandirlo. Es gloriosamente aterradora, épica y muy solemne. Podría convertir un episodio de Barrio Sésamo en una misa negra. Y sin ninguna duda, al igual que en la primera parte, es uno de los grandes pilares que sostiene la película. Pero con lo que estoy describiendo, muchos podréis pensar que estamos ante una obra maestra al nivel de la primera parte. Pero no todo es tan bueno como parece, ya que la peli cuenta con un ritmo que, digamos que no es demasiado regular. Hay momentos en los que la trama se vuelve un poco densa, con demasiados personajes, cosas que no terminan de ir a ninguna parte, e intenta ponerse filosófica sobre la maldad, el destino y lo inevitable que es todo. Y macho, yo no creo que nadie viniera a ver La maldición de Damien esperando encontrar existencialismo ahí en plan Sartre. Aquí buscamos sustos, muertes ingeniosas y, a ser posible, una miradita a cámara con una sonrisa malrollera. Y ya está, lo demás no me hace falta. El personaje de Richard Thorne, como habíamos dicho antes, está muy desaprovechado. Su dilema moral y su enfrentamiento final con la verdad carece del peso dramático que tenía el personaje de Gregory Peck. Es más como una función argumental que tiene que estar en el guión porque sí, que como un personaje tridimensional con motivaciones reales. La peli, a pesar de sus fallos, eso sí, dejó su huella. Estableció la idea del anticristo adolescente que más adelante vimos explorada o explotada en muchas otras obras. Por ejemplo, podemos ver su influencia en esta joya que fue Evil Speak, el legado del diablo, donde teníamos una ambientación muy similar, pero lo combinaban un poco con Carrie. O la maravillosa Lucifer, que ya reseñamos aquí en Videoback, que también tiene un rollo muy similar a La maldición de Damien. Y muchos preguntaréis, ¿pero qué tal fue en taquilla? Pues la peli tenía un presupuesto de 6,8 millones de dólares,
una cifra considerable para aquella época, y recaudó aproximadamente 26 millones y medio de dólares en Estados Unidos y Canadá. No fue el mega éxito del original, que costó menos de 3 millones y recaudó 60, pero tampoco fue un desastre financiero. Eso sí, los productores seguramente esperarían más. Aunque hay que decir que aseguró la producción de la tercera parte, que bueno, algo es algo. El final de Damien, ¿no? Como se le conoció aquí en España, o El conflicto final, su título original, que por supuestísimo vamos a reseñar en el canal muy pronto. Y agarraos que vienen curvas con un Damien adulto, interpretado por uno de nuestros actores favoritos. La maldición de Damien no alcanza la atmósfera opresiva ni la maestría narrativa de la primera parte. Es como esa segunda pizza que te pides porque la primera estaba buena y mira, te entra bien, pero no es lo mismo. Y además te arriesgas a empacharte. Sin embargo, es una secuela bastante sólida, mucho mejor de lo esperado, y sin duda una película muy disfrutona para los fans del cine de terror. Tiene estilo, muertes memorables y un festival de gore creativo para la época. Y como guinda del pastel, un Damien adolescente que da bastante yuyu. No es brillante, pero está competentemente realizada y nos da mucho más de lo que nos podíamos esperar. Para mí es un capítulo digno de la saga del Anticristo, un puente perfecto entre el niño demoníaco y el empresario que aspira a dominar el mundo. Y por eso aquí en Videoback recomendamos La maldición de Damien sin pestañear. ¿Y vosotros qué? ¿Qué opináis de La maldición de Damien? ¿Una secuela digna? ¿Os gusta más que la original? ¿O por el contrario os parece un mojón de Aquilo? Aquí todas las opiniones cuentan porque las opiniones son nuestras, personales e intransferibles. Así que dejad vuestros comentarios, dadle a like y por supuesto suscribíos al canal si no lo estáis ya. Y recordad, si vuestro hijo adolescente empieza a hablar latín al revés o empiezan a amontonarse cuervos en vuestro jardín, salid corriendo. Pues nada familia, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Besitos!